Jeremías 11 relata el pacto roto entre Dios e Israel y las consecuencias de la desobediencia del pueblo. En este capítulo, Dios le ordena a Jeremías que proclame las palabras del pacto a la gente de Judá y Jerusalén, recordándoles las obligaciones que habían aceptado y las promesas que Dios había hecho. El pacto roto y sus consecuencias. El capítulo destaca cómo el pueblo de Israel ha roto repetidamente el pacto al adorar a otros dioses y desobedecer los mandamientos de Dios. Jeremías denuncia la idolatría generalizada y la corrupción moral que prevalecen en la sociedad, advirtiendo que estas acciones traerán calamidades inevitables sobre ellos. La conspiración contra Jeremías. Además de proclamar el mensaje de Dios, Jeremías también enfrenta la oposición y la hostilidad de su propio pueblo. El capítulo revela una conspiración contra la vida de Jeremías, tramada por los habitantes de Anatot, su ciudad natal, quienes se oponen a su mensaje profético. En Jeremías 11, Dios le ordena a Jeremías que recuerde al pueblo de Judá y Jerusalén el pacto que hicieron con él, advirtiéndole sobre las consecuencias de su desobediencia. El capítulo revela que el pueblo ha roto el pacto al adorar a otros dioses, lo que provocará calamidades. El pacto roto y sus consecuencias. Dios le dice a Jeremías que proclame las palabras del pacto a la gente, recordándoles las obligaciones que habían aceptado y las promesas que Dios había hecho. El pueblo de Israel ha roto repetidamente el pacto al adorar a otros dioses y desobedecer los mandamientos de Dios. Jeremías denuncia la idolatría generalizada y la corrupción moral, advirtiendo que estas acciones traerán calamidades inevitables sobre ellos. Conspiración contra Jeremías. Enfrenta la oposición y la hostilidad de su propio pueblo. Los habitantes de Anatot, su ciudad natal, conspiran contra su vida porque se oponen a su mensaje profético. El capítulo 12 de Jeremías presenta al profeta Jeremías lidiando con la injusticia y la prosperidad de los malvados, elevando sus quejas a Dios y recibiendo respuestas que abordan la complejidad del juicio divino. Este capítulo es parte de un periodo difícil en la vida de la nación de Israel, donde la maldad era rampante y Jeremías se sentía solo en su fidelidad. Jeremías y la injusticia. Jeremías expresa su confusión al ver que los impíos prosperan mientras los justos sufren. Él cuestiona por qué Dios permite que esto suceda, buscando entender los caminos divinos en medio de la aparente injusticia. La respuesta de Dios. Dios responde a Jeremías, indicando que las cosas empeorarán y que incluso su propia familia podría traicionarlo. Esta respuesta subraya la seriedad de la situación y la necesidad de que Jeremías se prepare para mayores desafíos. Implicaciones y temas. El capítulo destaca temas de justicia divina, la prosperidad de los impíos, y el sufrimiento de los justos. También refleja la lucha interna de Jeremías al confrontar la maldad en el mundo y su búsqueda de respuestas en Dios. Además, el capítulo 12 contiene advertencias sobre la desolación que vendrá sobre la tierra debido a la maldad del pueblo, donde la tierra se describe como desolada porque a nadie le importaba la situación. El capítulo 13 de Jeremías contiene principalmente mensajes simbólicos y profecías sobre el orgullo y la inminente destrucción de Judá debido a su desobediencia a Dios. Los temas centrales incluyen el cinturón de lino, los cántaros llenos de vino y la exhortación a la humildad para evitar el cautiverio. El simbolismo del cinturón de lino. Dios le dice a Jeremías que compre un cinturón de lino y lo use, luego que lo esconda en una grieta de la peña junto al río Eufrates y, posteriormente, que lo recoja. Jeremías realiza estas acciones y descubre que el cinturón se había arruinado y no servía para nada. Este acto simbólico representa cómo Dios se había adherido a Judá e Israel para que fueran su pueblo, para renombre, alabanza y honra, pero no quisieron escuchar. Así como el cinturón se echó a perder, también el orgullo de Judá sería humillado y su cercanía con Dios se arruinaría por su idolatría y desobediencia. La parábola de los cántaros llenos de vino. Jeremías debía decir al pueblo que todo cántaro se llenaría de vino. Si preguntaban si no sabían que todo cántaro se llena de vino, Jeremías debía responder que Dios llenaría de embriaguez a todos los habitantes de la tierra, a los reyes, sacerdotes, profetas y habitantes de Jerusalén. Dios los estrellaría unos contra otros, padres e hijos por igual, sin perdonar ni tener piedad, para destruirlos. Este simbolismo representa el juicio de Dios sobre la tierra, donde todos, sin importar su posición, experimentarían las consecuencias de su pecado y serían destruidos. Advertencia contra el orgullo. El capítulo también incluye una advertencia directa al pueblo para que no se enorgullezca, sino que dé gloria a Dios antes que vengan las tinieblas y sus pies tropiecen en montes oscuros. De no oír,
el alma de Jeremías lloraría en secreto a causa del orgullo del pueblo, y el rebaño de Jehová sería llevado cautivo. Jeremías 14 describe una severa sequía en Judá y la respuesta de Jeremías a la crisis mediante la oración e intercesión, así como el juicio de Dios contra los falsos profetas. El capítulo revela la angustia del pueblo, la confesión de Jeremías y la respuesta de Dios ante la calamidad. Descripción de la sequía. El capítulo comienza describiendo una devastadora sequía que azota la tierra de Judá. La sequía es tan grave que afecta a todas las clases sociales, desde los nobles hasta los campesinos. Los campos están agrietados, los pozos se secan y la vegetación se marchita, causando sufrimiento tanto a personas como a animales. Lamento y confesión de Jeremías ante la calamidad. Jeremías intercede ante Dios en nombre del pueblo. Reconoce los pecados de Israel y confiesa su iniquidad, pidiendo a Dios que actúe en misericordia por el bien de su nombre. Jeremías expresa la desolación y la desesperación del pueblo, cuestionando la aparente indiferencia de Dios ante su sufrimiento. Denuncia de los falsos profetas. Dios revela a Jeremías que los profetas están profetizando falsedades en su nombre. Estos profetas aseguran al pueblo que tendrán paz y prosperidad, cuando en realidad Dios ha decretado juicio sobre ellos. Dios declara que no ha enviado a estos profetas y que sus palabras son engañosas y carentes de verdad. Juicio inevitable. A pesar de la intercesión de Jeremías, Dios anuncia que su juicio es inevitable debido a la persistente idolatría y rebelión del pueblo. Dios declara que exterminará al pueblo con espada, hambre y pestilencia, y que no escuchará más sus oraciones ni súplicas. En resumen, Jeremías 14 presenta un cuadro sombrío de desolación y juicio divino, destacando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de un arrepentimiento genuino. Jeremías 15 relata el lamento del profeta Jeremías y la respuesta de Dios ante la inminente destrucción de Judá debido a su desobediencia. El capítulo aborda temas de juicio divino, arrepentimiento y la difícil tarea del profeta al entregar mensajes impopulares. Estructura y temas principales. Rechazo a la intercesión. Versículo 1. Dios declara que ni siquiera la intercesión de figuras tan prominentes como Moisés y Samuel podría cambiar su decisión de castigar a Judá, lo que subraya la gravedad del pecado del pueblo. Juicios decretados. Versículos 2 a 4 se anuncian diversos castigos, incluyendo la muerte, la espada, el hambre y el cautiverio, reflejando la severidad del juicio divino sobre Judá. Lamento de Jeremías. Versículos 10 a 18. Jeremías expresa su angustia y frustración por el rechazo y la persecución que enfrenta debido a su papel profético. Se queja de su soledad y del constante oprobio que sufre por ser fiel a Dios. Respuesta de Dios a Jeremías. Versículos 19 a 21. Dios responde al lamento de Jeremías, instándolo a arrepentirse de su debilidad y reafirmando su promesa de protección y fortaleza si permanece fiel a su llamado. Dios promete librarlo del poder de los malvados y convertirlo en un muro de bronce fortificado. Versículos clave. Versículo 16. Jeremías describe cómo las palabras de Dios eran su gozo y alegría, mostrando su profunda conexión con el mensaje divino. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. El capítulo 16 de Jeremías contiene profecías y simbolismo relacionados con el juicio venidero sobre el pueblo de Israel debido a su desobediencia e idolatría. Este capítulo aborda temas de duelo, exilio y la promesa de restauración. Mandato de Jeremías de no casarse ni tener hijos. Dios le ordena a Jeremías que no se case ni tenga hijos, lo cual es una señal del sufrimiento inminente que vendrá sobre el pueblo, donde los niños morirán de enfermedades dolorosas y no habrá lamentos ni sepulturas adecuadas. Esta es una representación del juicio venidero y la desolación que experimentará la nación. Profecía contra el pueblo. El capítulo describe el juicio de Dios contra el pueblo de Judá debido a su idolatría. Habla de cómo morirán grandes y pequeños, y sus cuerpos quedarán insepultos, sirviendo de alimento para las aves y las bestias. Se anuncia el cese de las expresiones de alegría y celebración, como la voz de gozo y alegría, y la voz de desposado y desposada. El pecado de Israel. El pueblo de Israel es acusado de abandonar a Dios y seguir a otros dioses, lo que provoca la ira divina. Se menciona que han endurecido sus corazones y se han negado a obedecer la ley de Dios, lo que lleva al castigo descrito en el capítulo. Promesa de restauración. A pesar del juicio venidero,
El capítulo también contiene una promesa de restauración. Se habla de un tiempo en el que Dios reunirá a su pueblo de las tierras donde los dispersó y los traerá de vuelta a su tierra. Este acto de restauración será tan grandioso que eclipsará el éxodo de Egipto en la memoria del pueblo. El simbolismo de los pescadores y cazadores. Dios enviará pescadores y cazadores para buscar y traer a los israelitas de vuelta a su tierra. Esta imagen simboliza la exhaustiva búsqueda que Dios hará para reunir a su pueblo disperso y restaurarlo a su heredad. El capítulo 17 de Jeremías aborda temas de pecado, confianza, esperanza y observancia del día de reposo. El capítulo destaca la naturaleza engañosa del corazón humano y la importancia de confiar en Dios en lugar de en el hombre. También contiene una promesa de bendición para quienes confían en el Señor y una advertencia para quienes lo abandonan. El pecado de Judá. El pecado de Judá está profundamente arraigado, escrito en sus corazones y en los cuernos de sus altares, lo que simboliza su persistencia e influencia en su vida religiosa y cotidiana. Maldición del hombre que confía en el hombre. El profeta declara una maldición sobre aquellos que confían en la humanidad y se apartan de Dios. Se les compara con un arbusto estéril en el desierto, que no experimenta el bien ni prospera. Bendición del hombre que confía en el Señor. En contraste, bendito es el que confía en el Señor, cuya confianza está en Él. Es como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y permanece verde y fructífero incluso en tiempos de sequía. El corazón engañoso. El corazón es engañoso por encima de todas las cosas, y perverso. Esta declaración enfatiza la necesidad de que las personas examinen sus corazones y busquen la guía de Dios. La importancia del día de reposo. El capítulo concluye con una exhortación a santificar el día de reposo, advirtiendo que la desobediencia resultará en la destrucción de Jerusalén por el fuego. Jeremías capítulo 18 narra la visita del profeta Jeremías a la casa de un alfarero, donde Dios usa la imagen del alfarero moldeando el barro para ilustrar su soberanía sobre las naciones e individuos. Este capítulo enfatiza el poder de Dios para moldear el destino de las naciones y la responsabilidad humana en responder al llamado al arrepentimiento. La parábola del alfarero. Dios instruye a Jeremías a ir a la casa del alfarero para observar cómo trabaja el barro. El alfarero, al percibir que la vasija que estaba haciendo no estaba bien, amasaba el barro y lo moldeaba nuevamente en otra vasija, conforme le parecía bien. La soberanía de Dios y la condicionalidad de sus promesas. La imagen del alfarero es usada para explicar cómo Dios tiene el poder de cambiar sus planes en relación con las naciones, dependiendo de sus acciones. Si Dios anuncia que bendecirá a una nación, pero esa nación se vuelve hacia el mal, Él puede revocar la bendición. De la misma manera, si Dios amenaza con castigar a una nación, pero esa nación se arrepiente, Él puede suspender el castigo. El llamado al arrepentimiento y el rechazo del pueblo. Jeremías es enviado para proclamar al pueblo que deben abandonar sus malos caminos y enderezar su conducta. Sin embargo, el pueblo se niega a escuchar y planea contra Jeremías, diciendo que no abandonarán sus propios planes. Expresan confianza en sus líderes religiosos y se niegan a prestar atención al mensaje del profeta. La conspiración contra Jeremías. El pueblo decide conspirar contra Jeremías, buscando desacreditarlo e ignorar sus palabras. Afirman que siempre tendrán sacerdotes para enseñar la ley, sabios para dar consejos y profetas para hablar en nombre de Dios, rechazando así el mensaje específico que Jeremías está transmitiendo. Jeremías, capítulo 19, intensifica la profecía de Jeremías, utilizando una vasija rota como símbolo del inminente juicio sobre Judá. Al romper la vasija frente a los ancianos y sacerdotes, Jeremías ilustra la fragilidad de la nación y la inevitabilidad de su destrucción debido a la idolatría y la desobediencia. El capítulo 19 de Jeremías es un mensaje profético dramático y visual. Dios le dice a Jeremías que compre una vasija de barro de un alfarero. Luego, Jeremías debe ir al valle de Ben Hinnom, también conocido como Tofet, un lugar donde se ofrecían sacrificios a dioses falsos. Allí, en presencia de los ancianos y sacerdotes, Jeremías proclama el juicio de Dios contra Jerusalén y Judá debido a su idolatría y maldad. Después de proclamar este mensaje, Jeremías rompe la vasija ante los ojos de la gente, simbolizando la manera en que Dios destruirá la ciudad y al pueblo de tal forma que no podrá ser reparada. Este acto es una representación visual poderosa del juicio irreversible que vendrá sobre ellos.
El capítulo concluye con Jeremías regresando del valle de Ben Hinnom y parándose en el atrio del templo para reiterar su mensaje a todo el pueblo. Este capítulo subraya la seriedad del pecado de Judá y la firme determinación de Dios de castigar la idolatría y la desobediencia. Jeremías 20 narra el conflicto interno del profeta, su encarcelamiento y sus lamentos, explorando el costo del ministerio profético y la lucha entre la desesperación y la fe. El incidente con Pasur, hijo de Immer y sacerdote principal en la casa del Señor, escuchó a Jeremías profetizar y lo hizo azotar y poner en el cepo en la puerta superior de Benjamín, que conducía a la casa del Señor. Al día siguiente, Jeremías fue liberado del cepo. La queja de Jeremías tras su liberación, Jeremías le dice a Pasur que el Señor ya no lo llama Pasur, sino Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Jeremías profetiza que Pasur y todos los habitantes de Jerusalén serán llevados cautivos a Babilonia, donde morirán y serán enterrados allí. La desesperación del profeta Jeremías expresa su angustia y desesperación, maldiciendo el día en que nació. Se lamenta de haber sido elegido profeta, sintiendo que ha sido engañado por el Señor y que su mensaje solo le ha traído oprobio y burla. A pesar de su sufrimiento, Jeremías reconoce que no puede contener la palabra de Dios y que ésta arde en su corazón como un fuego que no puede apagar.